Muy buenos días. Mi nombre es Ana Bustamante, soy doctora en informática académica de la Universidad de la Frontera y en esta oportunidad les vengo a presentar el trabajo que hemos realizado con dos colegas más de la Universidad de la Frontera, denominado Exploración de prácticas y desafíos en la aplicación de la IA generativa para la enseñanza de la programación. Primero, con la tabla de contenidos, por supuesto, contarles que haré una pequeña introducción, explicaré la metodología, luego nos detendremos un poco más en los resultados y posteriormente iremos a la discusión y las conclusiones para finalizar con los agradecimientos. Primero, todos sabemos que la IA ha generado cierta disrupción en nuestras formas de enseñar no solo la educación superior, sino también desde la básica y la media dentro del contexto educativo chileno y también en toda nuestra región y en el mundo completo. Principalmente los estudiantes, las y los estudiantes han venido utilizando dos IAs, que es la que utiliza Google, ¿cierto? Que es Gemini o Gemini, y del mismo modo muy popular el chat GPT. ¿Qué hacemos con esto, cierto? Un montón de cosas porque es una IA que genera muchísimos resultados de todo lo que nosotros podríamos pensar en crear, podemos utilizarla. Ahora, estos cursos que nosotros dictamos asignaturas dentro de la educación superior, tenemos de distintas índoles, o sea, esto no deja fuera ninguna disciplina. Por lo tanto, pasando desde artes, ingeniería, pedagogías, e incluso educación física y otros que trabajan con deportes, han estado súper afectados por la irrupción, ¿cierto?, de estas IA aplicadas al contexto educativo. Por lo tanto, nosotros haciéndonos cargo de eso, también nos damos cuenta que en el área de tecnologías, que es nuestra área en la que yo participo y en la que yo trabajo, eh, tenemos también serias dificultades a la hora de lograr enseñar, abstrayéndonos de estos tipos de IA, que son muchas más, por supuesto. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que enseñar introducción a la programación y desde ahí, que es la asignatura base de las carreras de ingeniería informática, hacia arriba nuestros estudiantes tienen que desarrollar resultados de aprendizaje y entre ellos tienen que aprender programación a través de también mucha lógica matemática. ¿Qué sucede? Los estudiantes están saltando a, a través del uso de estas herramientas todo el análisis. Vamos viendo que están generando un muy bajo pensamiento crítico, pues es aquí donde ellos tienen que demostrar que aprendieron la lógica de programación. Esto nos ha irrumpido desde el año pasado y por lo tanto hemos estado haciendo algunas cosas para poder ir apoyándonos de la IA, no negándonos, ¿cierto?, a estas nuevas formas, a estas nuevas herramientas. Y es por eso que nace la necesidad también de ver herramientas que prometan, ¿cierto?, trabajar con los estudiantes, pero que no sean una barrera y que también, a pesar del uso de ellas, los estudiantes puedan ir teniendo autonomía, generando aprendizaje, resolviendo problemas reales y esto nos impulsa entonces definitivamente a generar nuevas estrategias y pensar en cómo nosotros también formarnos como profesores para esta nueva generación. Bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración de cómo va funcionando estas prácticas de enseñanza utilizando IA, donde tenemos 5 grandes aspectos. El primero de ellos es la tutoría, la segunda es la generación de código, la tercera es la depuración asistida, la cuarta es la retroalimentación formativa y en la quinta el apoyo a esta autorregulación. ¿Qué tenemos acá? Una serie de prácticas entonces que nos van ordenando desde el comienzo hasta el final de este ciclo formativo. ¿Cómo nosotros descubrimos esto que estamos presentando en este artículo? Bueno, fue a través de una revisión bibliográfica, principalmente apoyada y
y conducida por los pasos de Petersen desde la fuente del 2016, porque es la que está modificada. También hay una un poquito después, pero los pasos son más o menos los mismos, donde tenemos un orden para encontrar las definiciones de la búsqueda, luego la ejecución de la búsqueda y finalmente la discusión de estos resultados. Cada una de estas etapas, ¿cierto?, fue aplicada a través de una cadena de búsqueda. La cadena de búsqueda estaba apoyada, ¿cierto?, por las palabras claves que buscaban información respecto de este tema en el que se centra nuestro artículo. Ahora, las bases de datos en las cuales decidimos buscar información, luego de haber buscado en varias, nos dimos cuenta que donde más había principalmente era en IEEE Explore, porque hace mucha referencia al área más de ingeniería, pero también encontramos que apuntaba más hacia el área de computación e informática. Ahora, de lo que encontramos, nos dimos cuenta en esta búsqueda, encontramos 112 artículos, de los cuales habían dos que no calificaban, quedaron 110, y luego de hacer el filtro, guiado por los pasos, ¿cierto?, de esta metodología, finalmente para este artículo se seleccionaron 59 artículos para revisar. ¿Qué es lo que estábamos buscando principalmente? Esto lo vemos en tres preguntas de investigación. La primera es, ¿qué prácticas educativas se han reportado para la aplicación de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza y el aprendizaje de la programación? Cuyo objetivo era identificar y clasificar estas prácticas educativas utilizando IA. Segunda, ¿qué beneficios y desafíos se describen en el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación en programación? Para analizar, por supuesto, los beneficios de su uso. Y tercero, ¿qué metodologías se emplean para evaluar el impacto de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza, muy puntualmente de la programación? Lo que buscamos ahí es examinar estas metodologías porque son las que finalmente nos van a apoyar, nos van a servir en este contexto que ya he explicado antes para aportar a que nuestros estudiantes, ¿cierto?, vayan logrando los resultados de aprendizaje de forma exitosa. Resultados que encontramos. Estos artículos los subdividimos y los categorizamos en tres tipos. Primero, la prioridad alta, la pertinencia alta, la pertinencia media y la pertinencia baja. Entonces, ahí fuimos mezclando todo como iba sucediendo, ¿cierto? Entonces nos dio que de los 59, eh, teníamos 50 artículos que hablaban de la IA generativa, y luego teníamos 9 que estaban vinculados a educación, pero no a programación, y luego teníamos 51 que estaban súper técnicos o un poco fuera de foco, ¿cierto? Sin embargo, también servían para hacer este análisis. Ahora, de lo que encontramos, ¿ya? Principales resultados que están asociados a la pregunta de investigación 1. Aquí hicimos una tablita, ¿cierto?, para hacer la sistematización, donde la primera variable que aparece es la tutoría conversacional, la segunda la generación de código semilla, la tercera la depuración asistida, la retroalimentación formativa, la generación de pruebas y la evaluación auténtica reforzada. ¿En qué consiste cada uno de estos? El primero consiste en explicar los conceptos, descomponer los problemas y guiar la solución. O sea, vamos a explicar primero antes de sentarnos a hacer los artefactos de la programación. Luego tenemos también proveer plantillas, ¿ya? Entonces vamos generando ejemplos reproducibles y vamos generando esqueletos para que los estudiantes puedan utilizarlo. Formular una hipótesis y un error, verificar los resultados. Esto significa algo así como entregar ejercicios que tengan errores para que los estudiantes puedan ir aprendiendo, encontrando errores en la codificación. También casos unitarios, casos de prueba. Y por último, validar un proceso de comprensión más allá del producto final. O sea, interrogaciones, defensas orales, explicar qué pasó aquí, qué prompts ocuparon, por qué los ocuparon, y que en el fondo nos vayamos centrando de a poco en lo que el prompt va generando y cómo nuestros estudiantes son capaces de redactar, de analizar y de describir un prompt. ¿Ok? Respecto de la pregunta 2, beneficios, personalización del aprendizaje, retroalimentación inmediata, productividad y calidad temprana,
alucinaciones y dependencias, integridad y homogeneización, brechas de acceso y privacidad. Aquí tenemos nuevamente, se repiten algunas cosas, se cruzan. Tenemos lo que es la tutoría adaptada, ¿cierto? Pero esto pensando ahora en las explicaciones, pensando en el nivel, pensando en el ritmo, estos estilos rápidos de programación, porque cuando tú le entregas un prompt a la IA es capaz desde generar el código, darte sugerencias de mejora de ese código y también hacer las pruebas. ¿Ok? Entonces es un segmento completo y podríamos decir que eso es el curso de programación uno nivel cero, ¿cierto? El primero que ellos hacen, pero que lo puedes hacer generando o podemos ir generando o creando estos artefactos solo utilizando prompts hoy por hoy. Sin embargo, los estudiantes no saben crear estos prompts y usan y abusan respecto de lo que estamos creando. Ahora, sí esto tiene algunos riesgos, como por ejemplo la delegación de las funciones de lo que estamos generando, y esto nos hace entonces estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos, por eso pedíamos, como se explicaba antes, defensas breves de lo que ellos están realizando de forma permanente. O sea, ellos trabajan en clase y tienen que estar presentando cómo va su avance. Entonces ahí es una labor mucho más clave del profesor. Ahora, también se observan que hay una desigualdad entre unos y otros estudiantes a la hora de generar estos prompts. Para la tercera pregunta de investigación, respecto de las metodologías, se pueden apreciar algunos cuasi experimentos, diseños intrasujeto, pre, post, algunas otras metodologías, ¿cierto?, de trabajo con los estudiantes que intervienen en el aula, otros con las tareas, otros con la analítica del proceso, otros con las métricas de calidad, también encuestas, saber qué es lo que pasa con los estudiantes y algunas otras más. Grupos paralelos, trabajos solos, trabajo en grupo y del mismo modo también ir generando rúbricas que puedan ir midiendo que esto esté funcionando. Telemetría y algunos otros datos también fueron apareciendo de los colegas que ya han estado trabajando, han generado y han estado utilizando herramientas. Aquí una pequeña nube de resultados respecto del código, la generación, cuasi experimentos, pruebas, encuestas, entrevistas. Es muy importante que los estudiantes comprendan y sepan que estas herramientas son herramientas y por lo tanto, pasando a las conclusiones, a la discusión y conclusiones, que los estudiantes tienen que entender de que la IA no les va a resolver los problemas. Nosotros también como profesores tenemos que encontrar nuevas formas y nuevas métricas y nuevas estrategias para poder realizar estas evaluaciones. Hemos incluso encontrado trucos también para descubrir cuando un estudiante está usando y abusando de la IA. Nosotros lo que queremos es no tapar el sol con un dedo, por supuesto, sino enseñarle formas, pero eso significa que también nosotros tenemos que formarnos en estas nuevas metodologías. Todas las tutorías, la generación de código semilla, la retroalimentación inmediata, generación de pruebas, ir comparando resultados, utilizando IAs también que son distintas, vamos apoyando como ellos van creciendo. Sin embargo, esto no sustituye en ninguna forma lo que es nuestro proceso de aprendizaje, ni la trazabilidad del proceso, ni el racionamiento, ni el pensamiento crítico, que es lo que tenemos que lograr con ellos, sobre todo en las primeras asignaturas de sus carreras profesionales. Agradecimientos, les quise agradecer al Fondo de Indemnización, a NIDI, también al FOVID 240-285 y también Jorge 310 cuenta con respaldo NID y también patrocina este artículo y esta publicación. Algunas referencias y fue un gusto haber trabajado para este congreso.